No sé si me alcanzaron a oír, pero si tienen alguna pregunta, por favor enciendan su micrófono porque no puedo ver el chat ahorita en Google Meet. ¿Sí? Ahorita pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Bueno, entonces hoy vamos a ver representación de estructuras químicas. Esto es importante en especial cuando vamos a analizar mecanismos de reacción. Nos permite ver cómo es la molécula e identificar en qué regiones de la molécula es en donde se va a dar la reacción. Entonces es importante saberlas dibujar. Primero, la primera forma de representar a las moléculas que tenemos es la fórmula molecular. Esta no es una fórmula estructural. La información que nos proporciona son los símbolos atómicos que van a representar a los átomos que contiene el compuesto, y los subíndices nos va a decir cuántos átomos de ese tipo hay en la molécula. Y esta les decía que no es una fórmula estructural, entonces no va a mostrar los enlaces de la molécula, tampoco nos va a permitir ver cómo están los átomos en el espacio. Más adelante van a ver que hay algunos compuestos de que aunque la forma de enlazarse es la misma, la forma en que están al verlos ya en 3 dimensiones es un poquito diferente. Entonces ya tienen propiedades diferentes. Entonces la fórmula molecular no nos permite ver eso, y tampoco nos permite distinguir entre compuestos que, aunque tienen diferente estructura, la fórmula molecular es la misma. Y entonces aquí pongo un ejemplo. Pueden ver mi cursor. Casi no he usado este programa, pero entonces aquí está la fórmula molecular. Nos está diciendo que hay 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y entonces, pero aquí tenemos a 2 compuestos que tienen esa fórmula molecular, y podemos ver de que son diferentes. Este es un alcohol y este es un éter. Estos dos tienen propiedades químicas muy diferentes, aunque tienen la misma fórmula molecular. Ahora vamos a ver la fórmula empírica. Esta tampoco es una fórmula estructural. Igual que la fórmula molecular, voy a ver si... disculpen, solo venía a ver si nadie más había intentado entrar. Si me pueden oír, ¿verdad? Entonces, sí, gracias. La fórmula empírica también nos dice, se parece mucho a la molecular porque igual solo tenemos símbolos atómicos y cantidades. Sin embargo, aquí los subíndices lo que muestran es la proporción en números enteros más simple entre los átomos de un compuesto químico. Y pongo aquí, por ejemplo, la fórmula molecular del benceno. El benceno es esta estructura que tenemos aquí del lado izquierdo. Entonces, en la fórmula molecular del benceno nos dice que hay 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Esto lo podemos ver como que por cada 6 átomos de carbono hay 6 átomos de hidrógeno, y si sacamos aquí un máximo común divisor, va a ser 6, ¿verdad? Entonces al dividir entre 6 nos queda 1 de carbono y 1 de hidrógeno. Entonces la fórmula empírica nos está diciendo que por cada átomo de carbono hay
un átomo de hidrógeno, y si multiplicamos por 6 a la fórmula empírica, entonces nos va a dar la fórmula molecular. Entonces parece que que la fórmula empírica es como más simple que la fórmula molecular. Sin embargo, cuando se está haciendo identificación de compuestos, a veces es posible determinar la fórmula empírica antes de poder determinar la fórmula molecular. Entonces esta igual no nos muestra los enlaces, tampoco cómo están distribuidos los átomos en el espacio, y además no siempre muestra la cantidad de átomos de cada tipo que tiene un compuesto realmente. En este caso la molécula de benceno tiene 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, pero en la fórmula empírica solamente se presenta uno de carbono y uno de hidrógeno. Entonces en este caso la fórmula empírica no representa cuántos átomos hay en el compuesto, sino solamente la proporción que hay entre ellos. En algunos casos la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular. Ahora sí, vamos a empezar a ver fórmulas estructurales. Primero, la fórmula estructural desarrollada. Entonces esta es pues una de las, en esta vamos a mostrar los símbolos atómicos y también vamos a mostrar a los enlaces. Lo que hace especial a la fórmula estructural desarrollada es que vamos a mostrar a todos los enlaces y a todos los átomos. Si vemos, es como la estructura de Lewis, perdón. Entonces esta pues ya hemos visto cómo hacerla. Y la fórmula estructural desarrollada también nos permite distinguir entre compuestos que tienen la misma fórmula molecular. En el ejemplo de la fórmula molecular vimos que estos dos compuestos tienen exactamente la misma fórmula molecular, la misma cantidad de átomos, la misma de cada tipo, ¿verdad? Pero solamente dibujando la fórmula estructural desarrollada o una fórmula estructural podemos ver la diferencia y saber a cuál nos estamos refiriendo. Y bueno, también tenemos la fórmula estructural semidesarrollada. La fórmula estructural semidesarrollada es un poco más abreviada que la desarrollada. Estos tipos de fórmulas se han ido creando porque era necesario una forma más sencilla de escribirlas en los libros. Entonces, y también digamos, si no hay una parte que se necesite resaltar tanto de la molécula, entonces podemos usar estas fórmulas un poco más simplificadas. En el caso de la fórmula estructural semidesarrollada, igual seguimos utilizando los símbolos atómicos, pero no se muestran los enlaces carbono-hidrógeno, y en algunas veces también vamos a quitar los enlaces carbono-carbono. En la primera imagen únicamente quitamos los enlaces carbono-hidrógeno. Entonces a los hidrógenos siempre colocamos el símbolo atómico, pero ya solo colocamos un subíndice de cuántos hidrógenos hay. Y en este caso sí dejé los enlaces carbono-carbono. La segunda forma en que se puede representar una estructura semidesarrollada, aquí en la segunda imagen, aquí eliminé, además de los enlaces carbono-hidrógeno, los enlaces carbono-carbono, pero siempre muestro todos los átomos de carbono, ¿sí? Esta es la estructura del butano, tiene 4 átomos de carbono. Entonces sería así. Y ahora tenemos la fórmula estructural condensada. En este caso pues se va ahorrando un poco más el espacio.
y a veces hay partes de la molécula que no son tan importantes, entonces las podemos escribir de esta forma para ahorrar espacio también. Entonces esta se parece a la semidesarrollada, en que también vamos a eliminar los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, pero aquí si es posible vamos a hacer agrupaciones de átomos. En la semidesarrollada colocaba todos los átomos de carbono, pero estos dos son iguales. Entonces en la condensada esas dos partes que eran iguales las abrevié, agrupé entre paréntesis la parte que es igual y luego solamente coloqué cuántas veces se repite esa parte. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cadena demasiado larga, podemos hacer eso, agrupar todos los segmentos que son iguales para no ocupar tanto espacio, ¿verdad? Y quizás permitir que llame más la atención las partes de la molécula que van a participar en la reacción química o que nos interesan. Y por último tenemos la fórmula estructural de líneas ángulo. A esta también se le llama estructura de esqueleto. Esta es la más, la que menos detalles muestra, pero es la que más se utiliza. En esta, pues vamos a, lo primero que hacemos es que no mostramos los átomos de carbono. A diferencia de las anteriores, siempre mostrábamos el símbolo atómico del carbono, ¿verdad? En cambio en estas no vamos a mostrar el símbolo atómico, sino que cada vértice representa un carbono. En este caso tenemos 6 vértices. Noten que contamos también a los vértices que están al principio y al final de la molécula. Entonces cada vértice representa un átomo de carbono. La segunda regla es que tampoco mostramos a los átomos de hidrógeno que están unidos a los átomos de carbono. Aquí tenemos un átomo de carbono y sabemos de que ya tiene un enlace a otro carbono, ¿verdad? Para completar el octeto necesita formar 4 enlaces, entonces ya solo faltan 3. Entonces aquí en la esquina, al inicio de la molécula, van a haber 3 átomos de hidrógeno. Aunque no los dibujamos, ya sabemos que allá hay 3 átomos de hidrógeno porque son los que hacen falta para completar el octeto de ese átomo de carbono. ¿Cuántos átomos hay en el vértice en donde está el cursor ahorita? ¿Cuántos átomos de hidrógeno? ¿Uno? Ajá, de hidrógeno. Ajá, hay 2, aunque no... Ajá, muy bien. Aunque no los estamos dibujando, son los enlaces que hacen falta para que este átomo de carbono complete su octeto. Entonces, ya en nuestra mente colocamos los 2 átomos de hidrógeno. Entonces, esta es la forma en que se hace la estructura esqueleto. Y la tercera regla es que todos los átomos que no sean carbono e hidrógeno siempre se van a mostrar. Digamos, si tuviéramos un oxígeno, entonces ese átomo de oxígeno sí lo tenemos que mostrar. Y de igual manera, si tenemos un átomo de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno, entonces ese átomo de hidrógeno sí hay que mostrarlo. Los únicos átomos de hidrógeno que no mostramos son los que están unidos a los carbonos. Si hay un enlace oxígeno hidrógeno, nitrógeno hidrógeno, azufre hidrógeno, por ejemplo, entonces esos hidrógenos sí hay que colocarlos. Y bueno, entonces vimos al inicio 2 compuestos que tenían la misma fórmula molecular pero distinta estructura. Entonces a estos compuestos los llamamos isómeros, digamos a esos conjuntos de compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero distinta estructura. Entonces aquí tenemos 4 estructuras, evidentemente son diferentes, ¿verdad? Aquí pues tenemos un doble enlace carbono-carbono
y un enlace sencillo carbono-oxígeno en el primero. En el siguiente tenemos también un doble enlace carbono-carbono, pero está en otra posición, entonces son diferentes. Y en este tenemos un doble enlace carbono-oxígeno, y en este un doble enlace carbono-carbono, pero tenemos dos enlaces carbono-oxígeno. Entonces estos cuatro compuestos son diferentes. Y hay muchos otros compuestos también que tienen la misma fórmula molecular que estos compuestos. Veamos cuál es la fórmula molecular de cada uno de estos compuestos y veamos si coinciden. Entonces encuentran la fórmula molecular de estos compuestos y vemos si coinciden con todos. Cuando alguien tenga la fórmula molecular, me la dice, ¿sí? ¿Sí? Aquí habrían dos pares de electrones, dos pares de electrones. Recuerda, el primer enlace que se forma es un enlace sigma por el traslape frontal de dos orbitales sp2, y ahí va a haber un par de electrones, ¿sí? Dos electrones en el enlace sigma. Luego el segundo enlace se forma por un traslape frontal del orbital p que quedó sin hibridar, y en cada uno de esos orbitales p hay otro electrón. Entonces en este otro enlace hay otro par de electrones, ¿sí? En total en este doble enlace hay 4 electrones. ¿Sí? Perdón, ¿cómo dijiste? Ajá, sí, muy bien. Entonces sería C4H8O, ¿sí? Y cada uno de estos compuestos tiene la misma fórmula molecular. Entonces, si solo hubiéramos tenido la fórmula molecular, habrían muchos compuestos que podrían ser. En cambio, la fórmula estructural ya nos permite identificar y diferenciarlos entre ellos. Y pues aquí está la fórmula, es como la había dicho nuestra compañera. Entonces, estos compuestos se llaman isómeros. En otra clase vamos a ver qué tipos de isómeros hay. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Les voy a dar una fórmula molecular y ustedes tienen que encontrar fórmula empírica, estructura de Lewis, fórmula estructural semidesarrollada, la fórmula estructural condensada y la estructura de esqueleto. En este caso, la fórmula S4H8. Ya vimos, yo creo que aquí, aquí creo que no voy a poder dibujar, pero ya vimos la estructura, que es solo una línea de corrido, ¿verdad? Entonces intentemos buscar otra estructura que tenga la fórmula C4H10. O sea, ya vimos, pueden ver mi cursor, esta estructura donde todos los carbonos están en una línea,
No sé si pueden ver ahorita la pantalla del buscador o siguen viendo la presentación. Ah, está bien, vamos a ver. Voy a... Bueno, ahorita sí pueden ver el buscador, ¿verdad? ¿Sí? Esta estructura en donde todos los carbonos están en una fila cumple con la fórmula C4H10. Entonces intentemos buscar una estructura diferente a esta que también cumpla con la fórmula C4H10. ¿Sí? Entonces les doy un momentito y voy a volver a poner la presentación. Entonces una fórmula empírica, la estructura de Lewis, la fórmula estructural semidesarrollada y fórmula estructural condensada y la estructura de esqueleto. ¿Alguien ha encontrado una estructura? ¿Sí?
al final. Digamos, si es un carbono con hibridación sp3, siempre te queda CH3, porque como solo tiene un enlace de carbono, digamos aquí, por ejemplo este carbono, si ves la presentación y mi cursor, sí, va. Entonces, este carbono tiene hibridación sp3, solamente tiene un enlace carbono-carbono, entonces necesita otros 3 enlaces para completar los 4 enlaces que forma, ¿verdad? Entonces si solo tiene un enlace carbono-carbono, entonces sí va a tener los 3 enlaces carbono-hidrógeno, H3. Pero si es como este que tiene doble enlace terminal, le llamamos a este cuando el doble enlace está en el carbono final, entonces ahí sí solo te van a quedar 2 hidrógenos. Entonces serían aquí 2 enlaces a carbono-hidrógeno y otros 2 enlaces aquí carbono-carbono. Ahí ya están los 4 enlaces que puede formar el carbono. Los dobles y triples enlaces también los tomamos en cuenta a la hora de contar la cantidad de enlaces que va a formar el carbono, y en total tienen que ser 4. ¿Sí? ¿Sí? Para servirte. Y si fuera un enlace triple terminal, entonces solamente nos quedaría un CH, ya solo con un enlace carbono-hidrógeno. Bueno, ¿alguien encontró una estructura diferente para el C4H10? ¿No? Bueno, si no, vamos a ver ahorita cuál es la otra estructura. Ups, alguien quería entrar, pero creo que di clic en otro lado. Vamos a ver esta estructura. Esta, ¿sí? Entonces esta es otra estructura que siempre tiene la fórmula C4H10, pero ya no están todos los carbonos en una fila. Sino que cuando sucede esto decimos que hay una ramificación. La fórmula empírica es C2H5, porque, o sea, aquí por cada 4 átomos de carbono hay 10 de hidrógeno, y a estos dos números los podemos dividir entre 2 a ambos. Entonces al dividir entre 2 ambos nos queda C2H5, y ahora estos dos números ya no podemos encontrar otro número en el que podamos seguir dividiendo a los dos. Entonces esta es la fórmula empírica. La estructura de Lewis sería así, la que propongo. Entonces este es un isómero del que habíamos visto aquí, ¿sí? Este era el lineal, este se llama butano y este se llama isobutano. Bueno, entonces la fórmula estructural semidesarrollada, en este caso dejé los enlaces carbono-carbono, y entonces solamente quito los enlaces carbono-hidrógeno. Y la fórmula estructural condensada, como en la fórmula estructural condensada la idea es abreviar, entonces aquí buscamos las partes que sean iguales. En este caso tenemos estas partes terminales, por decirlo así, que son iguales. Entonces esa es la parte que abrevié, el CH3. ¿Cuántos CH3 tenemos? Tenemos 3. ¿Y a qué están unidos? Pues están unidos al CH, ¿sí? Entonces por eso aquí CH
y entre paréntesis 3CH3. ¿Sí? Entonces así sería la fórmula estructural condensada. Y la estructura de esqueleto sería esta. ¿Sí? Y este es el isobutano. ¿Hay alguna duda? Yo creo que no. Muy bien. Bueno, ¿sí? Ajá. Sí, siempre tienes que ver, o sea, ir dividiendo hasta que... Pero siempre tienes que dividir a todos los números, a todos los subíndices entre el mismo número. Y eso pues es la definición de máximo común divisor, ¿verdad? Ahora también se podría ir probando hasta que ya no se pueda más, pero sí es el máximo común divisor. ¿Sí? Siempre se divide entre el máximo común divisor. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, vamos a ver este. Entonces ahora, ¿cuál será? Bueno, hay que buscar estructuras para esta fórmula molecular, C5H12. Intenten, bueno, para comenzar, ¿cuál es la fórmula empírica de esta fórmula molecular? ¿Cuál es la fórmula empírica de esa fórmula molecular? Ajá, sigue siendo la misma, porque aquí no hay un número en el que, o sea, un número distinto a 1, ¿verdad? En el que podamos dividir a ambos números. Además 5 es primo, ¿verdad? Entonces no se puede dividir entre otro número que sea distinto a 5 o a 1. Entonces, si calculamos el máximo común divisor entre 5 y 12, es 1. Entonces hay que dividir entre 1 y nos queda la misma fórmula. Entonces hay algunos casos en los que la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular, pero eso no siempre es cierto. Muy bien, ahora intenten encontrar una estructura de Lewis, o si quieren hacer la estructura de esqueleto de una vez, de un compuesto que tenga esta fórmula molecular. Y bueno, yo creo que aquí no va a ser, aquí en MIT no va a ser posible que que vea qué compuesto están proponiendo, ¿verdad? Así que no sé si alguien me describe una molécula que cumpla con esta fórmula molecular. Bueno, veamos esta. Esta es la más obvia, ¿verdad? El pentano, donde todos están en una fila. Entonces la fórmula empírica sigue siendo la misma, C5H12. Esta sería la estructura de Lewis. La fórmula estructural semidesarrollada, nuevamente solamente quité los enlaces carbono-hidrógeno. La fórmula estructural condensada ahora es toda esta parte del centro la que podemos como juntar o agrupar para que nos quede más corto. Y la estructura de esqueleto pues sería solamente esta estructura de zigzag. Ahora, ¿será que existen otras estructuras para la fórmula C5H12? Pues sí existen otras. Como ya casi no tenemos tiempo, las voy a mostrar aquí.
tenemos estas otras dos estructuras para el C5H12. Estos son isómeros. Este se llama isopentano. Tenemos a este grupo, digamos, esta cadena de 4 carbonos es la más larga, ¿verdad? Entonces a esta le llamamos metilo. Entonces el isopentano tiene un metilo. Es esta estructura como colita de pez. Cuando tenemos esta estructura como colita de pez le llamamos iso, ¿sí? Y el neopentano. El neopentano pues es un átomo de carbono, y a este átomo de carbono tenemos unidos 4 grupos metilo, estos CH3, ¿sí? ¿Cuál sería la fórmula estructural condensada del neopentano?